¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por sintonizar Salud para Todos. Espero que tenga una espléndida mañana. Nosotros tendremos un programa muy especial para todos ustedes con un tema muy interesante. Hay que prestar muchísima atención porque hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina desde el punto de vista ginecológico. Así que suena interesante. Recuerde, si quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Vamos a ver esta información y regresamos para comentar. La resistencia a la insulina es una alteración metabólica que ocurre cuando las células del cuerpo dejan de responder adecuadamente a la insulina, una hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Como consecuencia, el organismo produce más insulina de lo normal para compensar, y este desequilibrio no solo afecta el metabolismo, sino también la salud hormonal y reproductiva de las mujeres. Desde el punto de vista ginecológico, la resistencia a la insulina está estrechamente relacionada con trastornos como el síndrome de ovario poliquístico, también conocido como SOP. En muchas pacientes, el exceso de insulina estimula una mayor producción de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, lo que puede alterar la ovulación y provocar ciclos menstruales irregulares, ausencia de menstruación o dificultad para lograr un embarazo. La resistencia a la insulina también puede influir en la fertilidad, ya que cuando no hay una ovulación adecuada, las posibilidades de embarazo disminuyen. Incluso durante el embarazo, si no se detecta y controla a tiempo, puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes gestacional y otras complicaciones maternas. Gracias por esta información y les presento a la doctora que nos acompaña esta mañana. Es la doctora Ivette Lara Aguilar, ginecóloga, y le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, Gaby. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes esta información. Este tema tan importante. Bienvenida, qué gusto volver a verla, doctora. Ya tenía tiempo que no nos visitaba. Sí, ¿verdad? Pero Sí, siempre es un placer volver a verla. A ver, doctora, linda. vamos a empezar por el principio. Ahorita estamos hablando, o vamos a hablar, de la resistencia a la insulina desde el punto de vista ginecológico, ¿no? Que es su especialidad. Sin embargo, esa ya es como la patología. Pero, ¿qué es la insulina? Ok, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿no? Y es la encargada precisamente de hacer que la glucosa ingrese a la célula. ¿Vale? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una mayor cantidad de insulina, tenemos este problema que es la resistencia a la insulina. O sea, hay un cansancio, digamos, de esta hormona precisamente para poder ingresar la glucosa a la célula. Algo sucede con esta hormona y entonces, entonces eso sería la resistencia a la insulina. Y sobre todo quiero preguntar, ¿por qué es importante entenderla desde la salud de la mujer? Ok, bueno, se ha visto que muchos de los problemas que hay metabólicos, hormonales, están relacionados precisamente a este tema de resistencia a la insulina. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la alimentación. O sea, actualmente tenemos a nuestro alcance muchos de los alimentos que son procesados, ultraprocesados, conservadores, químicos, que los vamos metiendo a nuestro organismo. Digamos que nuestra genética está diseñada para poder identificar lo que tiene una zanahoria, lo que tiene un brócoli, lo que tiene una cebolla, lo que tiene un frijol, un garbanzo. En el momento que le empezamos a meter químicos a nuestro organismo se descontrola y dice, ¿y ahora qué es esto? Claro, oiga, doctora, y además no leemos, la mayoría de las personas no leemos las etiquetas. Claro. Sí. Hay muchos productos que si tú lees las etiquetas, yo me imagino que es como una bomba atómica. Sí. O sea, no les entendemos y dextrosa y aminominil y sulfanol y trampantel, o sea, unos nombres que son muchos compuestos químicos. Así es, exactamente. Y bueno, muchos de ellos traen precisamente altos contenidos de azúcares, ¿no? Entonces, jarabe de maíz, por ejemplo, ¿no? Fructosa. Entonces, todo eso hace que nuestra insulina se eleve, o sea, se dispare muchísimo precisamente por la gran cantidad de carbohidrato que le estamos metiendo al cuerpo. Ahora, esto en todas las edades y en hombres y mujeres, pero nos vamos a enfocar ahora a la cuestión de la mujer, nos vamos perfilando. En este sentido, ya nos dijo, pero ¿cuál es la relación que existe entre la insulina
y también las hormonas femeninas. Ok, este problema se puede dar desde la adolescencia y todo tiene que ver precisamente en estos alimentos que les estamos dando, pues también a los niños y a las niñas, ¿no? Ocupamos un índice muy alto en obesidad en México. Y entonces en el momento en que la niña, pues empieza a menstruar a veces más temprano, o sea, a los 9 años de edad, a los 8, ¿no? Cosa que normalmente eso no es normal, lo tiene que checar un endocrinólogo, pero mucho tiene que ver con los alimentos que está consumiendo, ¿no? Entonces, desde el momento en que empiece su primera menarca, por ejemplo, en el caso de la niña, ¿no? La otra es que cómo se están presentando estos ciclos. Ciertamente, los primeros 2 años, en promedio, pueden ser irregulares los ciclos, pero después de ese tiempo sí hay que empezar a poner una atención de que por qué razón no se están dando ciclos regulares. Si una mujer no menstrua, significa que no está ovulando. O sea, hay algo que está impidiendo que ella esté ovulando y que tenga un periodo menstrual regular, ¿no? Entonces, es principalmente ahí en donde se puede manifestar la alteración hormonal, ¿no? Que hay una afectación en que no hay una ovulación, no hay la liberación del óvulo en el ovario. Y por lo tanto, no llega el periodo. Fíjese cómo se va complicando todo, vamos desmenuzando y va haciendo un círculo vicioso. Así es. Incrementa también la hormona masculina y por lo tanto hace que muchas veces salga un vello, ¿no? En zonas en donde normalmente no es común que salga, acné. Y también otro dato importante o síntoma puede ser el hecho de que salga una pigmentación, por ejemplo, en el cuello, en las axilas, que a veces confunden con que es que no me baño bien o es que utilicé un desodorante y me pigmentó la axila, cuando en realidad ese es un dato que también puede estar marcando una resistencia a la insulina. Hay que estar muy pendientes con eso porque estas pigmentaciones son frecuentes, si no es que no te tallaste bien, o sea, es una cuestión que está pigmentada y que entonces hay que atenderlo. Me llama la atención este tema, doctor, en el sentido de las mujeres, sobre todo, que están lactando, en cuanto a la alimentación. ¿Qué es lo que debe consumir una mujer, ¿no? Postparto y que está en etapa de lactancia? Bueno, en realidad la mujer que está lactando tiene que tomar sus vitaminas, ¿no? Su calcio, sus vitaminas, o sea, no es algo que deba de suprimir, exactamente, ¿no? Y sí tiene que tener un incremento calórico, precisamente si está en una lactancia exclusiva, ¿no? Pero bueno, eso ya sería como un tema más de nutriólogo, por supuesto, ¿no? Claro, sobre todo en el sentido de que, exacto, la lactancia exclusiva, que pueden ser los primeros 6 meses, más o menos, pero en relación también hay muchas mujeres que se alimentan pues de una manera desordenada y entonces también sus picos de azúcar son elevados. El control del peso y una buena alimentación incluso radica desde antes también de buscar el embarazo, hasta 90 días antes, ¿no? Estamos hablando de 3 meses, de una suplementación omega, ácido fólico, vitamina D. Antes solamente se decía tomen el ácido fólico y solo ella. Actualmente no, ahora se dice que la pareja también que tiene que tomar el ácido fólico, el omega, la vitamina D, ¿no? Por supuesto, lo ideal es un peso adecuado y empezar a hacer estos cambios de alimentación precisamente en la reducción de carbohidratos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de tener un problema de resistencia a la insulina es algo que puede ocasionar a que una mujer no se pueda embarazar. O sea, que tenga los ciclos anovulatorios. Y entonces pasa medio año, pasa 1 año, que depende de la edad, es como el tiempo esperado para que se embaracen. Y de repente, pues no se da. No. A ver, y es que esa era mi siguiente pregunta. Esa era mi siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué esta resistencia a la insulina puede influir o puede afectar el funcionamiento del sistema reproductivo? Por esa razón, de que no hay ciclos. Al no haber ovulación, hay ciclos irregulares, las pacientes no menstruan o menstruan de una manera irregular. ¿Qué es un ciclo menstrual normal? 28 días, se puede adelantar 4 días y se puede retrasar hasta 1 semana. Y puede ser incluso hasta un tema emocional, si hizo cambios drásticos en la alimentación, si hizo más ejercicio, si viajó. O sea, también nuestras emociones pueden influir incluso hasta en un patrón menstrual, ¿sale? Pero es como lo esperado, hasta 1 semana de retraso. Pero en una paciente que tiene un tema de resistencia a la insulina, va a haber sobrepeso, va a haber una ganancia de grasa, va a haber ciclos
anovulatorios, va a tener alteraciones de la menstruación y a veces estamos hablando de que dicen es que menstruo 3 veces al año. Entonces, ¿cómo va a lograr un embarazo? No. Difícil, porque no sabe ni en qué momento ovuló, o sea, ni cómo llevar su calendario. Bueno, eso, pero es que primero hay que regular eso. Oiga, es correcto. Doctora, la duración de la menstruación tiene algo que ver también en ese sentido. Claro, o sea, la duración, la cantidad, ¿no? Entonces, máximo una semana. Es como lo normal. Exactamente. Si empieza más de 7 días, algo está pasando que no es normal y entonces sí hay que hacer estudios, ¿no? De tiroides, un perfil ginecológico, ver la prolactina, checar cómo está el peso, cómo está el tema de resistencia a la insulina, ¿no? Su propia insulina. Así es. Su glucosa. Ahora, doctora, muchas mujeres no sabemos que la tenemos, ¿no? ¿Por qué se le considera una situación silenciosa, un problema silencioso? Ok, porque no se hacen chequeos de laboratorio. Muchas veces cuando lo sospechamos, pues sí requerimos hacer estudios de sangre para poderlo corroborar. Pero también parte de la sintomatología y parte del fenotipo de la paciente. Si yo la veo que está con un sobrepeso, que tiene acné, que tiene vello, que tiene una pigmentación, o sea, ya estoy viendo muchos datos que tienen que ver con resistencia a la insulina. A veces hay pacientes que no tan claramente la manifiestan y entonces a ellas sí les requerimos hacer un estudio de laboratorio. Laboratorio. ¿Sí? Sí, es que justo eso le iba a preguntar, que cuáles eran las señales pues más comunes o más frecuentes en las mujeres que pudieran indicar que tienen este padecimiento de resistencia a la insulina, pero ya nos mencionó que acné, la pigmentación, sobrepeso. Grasa abdominal nuevamente. Bien, sí. Ahora, doctora, ¿el aumento de peso especialmente en el abdomen es una señal importante o tiene que ser un sobrepeso en general? No, realmente la grasa abdominal puede ser como un dato importante, sí, pero también incluso como este fenotipo en donde se ven como manzanitas, sí, ¿no? Ese también puede ser un dato, digamos, donde yo estoy viendo una paciente que tiene un fenotipo de este tipo, pues puede ser que sí estemos hablando de una resistencia a la insulina. Bueno, pues entonces vamos poniendo mucha atención a todos estos puntos. Este es el primer bloque del programa. Hacemos una pequeña pausa, doctora. Listo. Amigos, recuerden, si tiene alguna duda o alguna pregunta, puede realizarla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. En el primer semestre de 2025, Puebla registró 11.834 casos de diabetes. De acuerdo con datos difundidos con base en la Secretaría de Salud Federal, entre enero y junio de 2025 se atendieron 11.834 personas con diabetes en Puebla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de la resistencia a la insulina desde un enfoque ginecológico con la doctora Ivette Lara Aguilar. Doctora, ¿qué otros síntomas pueden aparecer, no? Como cansancio, antojos, dificultad para bajar de peso, ¿esos también pueden aparecer? Claro, sí. De hecho, esta sintomatología en donde de repente tenemos como el más antojo al carbohidrato, ¿no? O de repente el comer y nos da como este sueño, digamos, ¿no? Así durísimo, ¿no? Después de comer, la baja energía, por ejemplo, ¿no? Y esta dificultad también para bajar de peso, ¿no? Entonces pueden ser como algunos datos importantes también. Bien, ahora doctora, ¿qué relación tiene la resistencia a la insulina con el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ya habíamos comentado, creo que un poquito de eso, que normalmente son pacientes que van a tener ciclos anovulatorios, que no van a menstruar de una manera regular y que eso a su vez va a ocasionar que de repente, por ejemplo, a la larga, si es una paciente que desea buscar un embarazo, pues pueda tener una dificultad para eso, ¿no? Entonces, esa es la relación principal. Oiga, y entonces, ¿podríamos decir que las mujeres que padecen este síndrome de ovario poliquístico también
presentan forzosamente la resistencia a la insulina o no? Está muy relacionado, o sea, va muy de la mano. Podríamos decir que casi va muy sí. de la mano. O sea, si yo voy a tratar a una paciente que tiene datos de síndrome de ovario poliquístico, a fuerza requiero que haga cambios en su alimentación, ¿no? Y entonces estos cambios de la alimentación, pues yo les digo, es como un 80-20, o sea, a veces no podemos eliminar al 100%, digamos, todos estos alimentos que tienen letras, ¿no? Todos los empacados, los ultraprocesados, los jugos, excesos de carbohidratos, pero sí y empezar a retirarlos, digamos, de nuestro consumo, ¿no? Tener que las galletas y que los cereales de caja y que los refrescos y que los jugos y chocolates y dulces, ¿no? Ay, no, es que, oye, pero es que sí, los chocolates son muy ricos, doctora. Es un 80-20, realmente no podemos quitar como al 100%, digamos, todas las cosas de nuestra alimentación, pero sí empezar a reducir y hacer estos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, voy quitándole menos cantidad de azúcar, por ejemplo, si al café le ponía yo azúcar, bueno, ahora le voy a poner más la puntita de la cuchara. Sí. Y al rato ya voy a dejarla definitivamente. Claro. ¿No? Entonces, es eso, no tener refrescos en casa porque los consumen. Es una nutrióloga, dice, si está en mi casa, está en mi panza, entonces mejor no tenerlos. No tener esa está buena, tentaciones, doctora. ¿no? Esa está buena. Está en mi casa, está en mi panza. Buenísimo. No, pues entonces ya no voy a comprar chocolates, galletas, todo esto. Sí, sino realmente buscar, por ejemplo, en internet este plato de la milpa, así como el plato del buen comer. Ajá. ¿No? Existe el plato de la milpa, claro, que está enfocado precisamente a nuestros granos, a nuestras frutas, a nuestras verduras. Yo pensé que eran 1000 ¿no? pastas. No. Eso es una broma, ¿eh? No se la vayan a creer. Exacto, ¿no? Y entonces requerimos tener esta visión, digamos, de los alimentos que están una a nuestro visión más alcance. completa. Y sobre por todo, temporada. ¿sabe qué, doctora? Alguna vez también una nutrióloga me dijo, entre más color tenga tu plato. Mucho más proteínas, vitaminas, ¿no? Verdes, esos colores de los pimientos. Hay una variedad de colores y así te puedes guiar un poco para esto. Doctora, ya habíamos hablado un poquito acerca de la cuestión de la menstruación, ¿no? Bueno, ya vimos cómo afecta en la condición del ciclo menstrual, pero esto también puede provocar irregularidades, ausencia o los ciclos más largos o más cortos, pero de plano ya que se vea una anomalía. O nos podemos a veces acostumbrar a que me dura mucho. Es correcto. ¿No? Y no pensamos que es algo anormal. Así es. Normalmente requerimos tener una consulta ginecológica incluso empezando a menstruar como mujeres. Sí. ¿No? Porque eso permite también que yo a una jovencita de 11 o 12 años yo le pueda decir, tu ciclo menstrual puede presentarse así estos primeros 2 años, 2 años y medio. Después ya tiene que ser así regular y no tiene que durarte más de una semana. Y si hay muchísimo dolor no es normal, porque entonces puede ser una endometriosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, como darles algunos datos que son importantes en esa primera consulta ginecológica, recomendaciones de higiene, uso de toallas sanitarias, por ejemplo, evitar como los jabones íntimos, estos perfumes, desodorantes y todo eso que hace que se cambie un pH y que favorezca las infecciones. Entonces, esa primera consulta ginecológica le puede dar mucha información general sobre su salud a una jovencita, ¿no? Ya después, digamos, si ya se recomienda iniciar una vida sexual, pues al año se tiene que hacer el Papá Nicolau, la revisión de mama a partir de los 20 años de edad, hacer el ultrasonido, etcétera, ¿no? O sea, como este chequeo anual, ¿no? Pero hay quien va a su chequeo anual o su primer chequeo a los 40 años, ¿no? Y entonces ya trae un historial terrible y entonces en ese momento dices que ahora sí ya quiero buscar un embarazo, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es algo que se tiene la fe de que se revierte, ¿no? Precisamente haciendo los cambios en la alimentación, del estilo de vida, el ejercicio. O sea, podemos corregir eso. Pero en el momento en que una paciente ya está arriba de los 35 años de edad y va a una consulta ginecológica y dice, bueno, es que mi ciclo siempre ha sido un verdadero desastre, no tengo ninguna antecedente de consulta ginecológica, nunca me han hecho laboratorios, ahora sí ya quiero buscar el embarazo, es ahí donde las cosas se complican, ¿no? Entonces, realmente sí se recomienda hacer estos chequeos anuales
Y poder identificar, digamos, oye, hace un año pesabas tanto, ahora te veo con acné, te veo con vello, hay que hacer estos cambios, ¿no? Reducir carbohidratos, comer más sano, etcétera, para precisamente Oiga, doctora, evitar entonces complicaciones. la resistencia a la insulina sí puede dificultar el embarazo. Sí, claro, definitivamente. Sí. Ujú. Ahora, también puede influir en abortos recurrentes, dificultades o algún tipo de circunstancia ya estando embarazada. Sí, la resistencia a la insulina, como tal, digamos que es un camino seguro para una diabetes, si claro. no se corrige. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una mamá pues un mayor riesgo de desencadenar incluso hasta una diabetes gestacional en el embarazo. Y bueno, y entonces eso también puede llevar a casos de hipertensión en el embarazo, ¿no? Si una mamá desencadena una hipertensión severa y tiene 4 meses de embarazo, 5 meses de embarazo, pues prácticamente hasta ahí pudo haber llegado el embarazo, ¿no? Porque primero está la vida de la mamá y en segundo término el del bebé, ¿no? Así es. Complicaciones muy, muy graves para la mamá pueden existir. Entonces, ¿puede una mamá con resistencia a la insulina embarazarse, digamos, o una mujer embarazarse? Sí, sí puede, ¿no? Pero puede tener complicaciones también durante el embarazo, ¿no? Entonces, Oiga, doctora, hay muchas mujeres que por diversas circunstancias tienen un embarazo sin control médico. Y entonces, bueno, muchas consecuencias y a lo mejor padecimientos como este que no se detectan, pero sí tienen problemas. Entonces, bueno, por eso la consulta ginecológica es tan importante. desde previo a buscar el embarazo, precisamente para que se pueda planear, se puedan hacer laboratorios, saber que tu glucosa está normal, que no tienes infecciones vaginales, urinarias, atenderlo antes, que no estés con anemia, ¿no? Porque si hay una situación de estas, que embarazas, puede costar más trabajo controlarlo. ¿Por qué? Porque estando en el embarazo tenemos una limitación más a algunos antibióticos, no podemos mandar cualquier cosa. Sí. No, pues es que, bueno, todas las medicinas o la mayoría siempre tienen una embarazada tachada, o sea, no sé. Muchas de ellas, sí. Muchas de ellas. Y bueno, siempre bajo estricto control médico. Así es, porque hay medicamentos que se pueden mandar al inicio, pero no al final y viceversa, ¿no? Después Bien. de la semana 12, sí. Doctora, hay muchas preguntas y gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Gracias. Dice, doctora, muchas mujeres pensamos que subir de peso es solo por comer de más, pero ¿cómo saber si en realidad podría tratarse de una resistencia a la insulina? Bueno, lo ideal es visitar al médico, ¿no? Y el médico ya hará los estudios, como el cuantose, o hacer un HOMA, o hacer estudios de química sanguínea para checar la glucosa, para saber cómo está una hemoglobina glucosilada, por ejemplo, ¿no? El historial médico. O sea, el acudir con el médico, y el médico ya podrá indicar los laboratorios Determinar. precisamente para poder hacer el diagnóstico. Dice, a mí me cuesta muchísimo bajar de peso, aunque me cuide. ¿Eso puede ser también señal de Claro. resistencia a la insulina? Así es. O sea, que hago dieta, ejercicio, como bien, el plato del buen comer, el plato de milpa, todo, Sí, ajá. y no bajo. Así es. Entonces, es como, bueno, reducir los carbohidratos, porque muchas veces ni siquiera podemos tener como una claridad de cuántos carbohidratos podemos consumir en un desayuno, o en la comida o en la cena, ¿no? Entonces, una es la alimentación, la otra es el ejercicio, el tipo de ejercicio que hacemos, ¿no? También la otra es saber poder gestionar nuestras emociones, cómo estamos durmiendo, cómo está nuestro cortisol, ¿no? Pero bueno, sobre todo nivel de estrés más que nada. Entonces es un todo, o sea, no nada más es como, ok, sí, solo es ejercicio ya es y tu buena alimentación y ya, no, sino hasta la salud social, con quién te relacionas, qué tanto de nivel de violencia hay en donde vives, por ejemplo, ¿no? Entonces es ver a la paciente en este contexto global, ¿no? Salud física, mental y social. Doctora, ¿No? ¿se puede presentar a cualquier edad o hay una edad donde hay más mujeres que son propensas a tener resistencia a la insulina? La menopausia es un momento en donde más se puede ¿Ah, sí? ver también, precisamente porque cambia el metabolismo. Sí, o sea, hay un... sí, ¿no? Pero es algo que en general lo podemos ver también incluso en la adolescencia, o sea, en el momento en que las pacientes pues van a una consulta ginecológica porque no tienen ciclos regulares, tienen ausencia del periodo, tienen este problema del acné, vello, en donde normalmente no debe de salir, ¿no? La pigmentación. Entonces, como que sí, en cualquier etapa de la vida de la mujer se puede presentar.
Bien, dice, he escuchado que tiene que ver con las hormonas. ¿Cómo se relaciona la insulina con el sistema hormonal femenino? Mira, las glándulas como tal son como estos engranes de un reloj suizo, digamos, ¿no? Entonces, desde nuestro hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el páncreas es una glándula, el ovario. Si una de estas llega a fallar, automáticamente lo demás se atora, ¿no? Entonces, el hecho de consumir más glucosa hace que se produzca mucho más insulina, ¿no? Y eso a su vez como tal afecta precisamente el ovario, porque están conectados. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el ovario? Bueno, pues entonces existe una cosa que se llama ovocitos, y estos ovocitos compiten entre ellos. Cuando solamente debe de madurar uno y liberar el óvulo, no. Empiezan a brotar como palomitas, hace cuenta, así de crecer, crecer, crecer varios, y por eso se ve como un rosario en un ovario. Pero ninguno ovula. Se queda frenado, digamos, ahí el óvulo no se libera, ¿no? Y por lo tanto no llega a la menstruación. No hay ovulación, no hay menstruación, ¿no? Precisamente por esta interconexión que existe, digamos, entre las glándulas, ¿no? Si hay un problema de tiroides, también eso puede llegar a afectarse en la ovulación o en alteraciones del periodo menstrual. ¿Pero qué tiene que ver la tiroides? Pues mucho, porque es un engrane. Si está mal algo, automáticamente se va a ver reflejado en un funcionamiento del resto. Claro, bien dijo el ejemplo del reloj, o sea, todos los engranes están perfectamente adaptados para la sincronización. Es correcto. Y si uno falla, bueno, pues entonces ahí empiezan los desperfectos. Tic, 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 tic. Sí. Entonces, el hecho de que yo tenga una paciente, está menstruando cada mes, tiene una duración de su periodo de una semana, un poquito menos, perfecto. O sea, eso a mí me da una tranquilidad de que está ovulando y que, bueno, pues está funcionando, ¿no? A veces hay que hacer pequeños ajustes, digamos, ¿no? Por si tiene acné o por si tiene un poquito de vello, pero está ovulando y está. Entonces, a veces solamente es una pequeña falla ovárica, seguramente lo que tiene, que hace que pueda tener estos síntomas, ¿no? Estos signos que están surgiendo. Entonces, en realidad es ver a la paciente como tal, digamos, en conjunto, en sus síntomas, en un todo, digamos. No solamente es como en el libro, ¿no? Si tienes esto, te mando la receta y punto, tómate este medicamento y ya, ¿no? Somos un todo. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve y regresamos. Ya estamos. Las mujeres concentraron la mayoría de esos casos, 7,210. Del total de personas atendidas por diabetes en Puebla durante el primer semestre de 2025, 7,210 fueron mujeres, frente a 4,624 hombres, lo que refuerza la importancia del enfoque femenino y ginecológico. Además de afectar el metabolismo, la resistencia a la insulina puede enviar señales muy claras a través de la salud ginecológica. En muchas mujeres, uno de los primeros indicios aparece en el ciclo menstrual, con periodos irregulares, menstruaciones muy espaciadas o incluso ausencia de regla durante varios meses. Estos cambios suelen relacionarse con alteraciones en la ovulación, lo que también puede traducirse en dificultad para embarazarse. Otra manifestación frecuente es el aumento de peso, especialmente alrededor del abdomen, acompañado en ocasiones de cansancio constante, antojos de azúcar, inflamación y dificultad para bajar de peso aun cuando se intenta llevar una dieta o realizar actividad física. A nivel hormonal, también pueden presentarse acné persistente, piel grasa, caída de cabello y crecimiento de vello en zonas donde normalmente no es tan común, como mentón, abdomen o pecho. El tratamiento siempre debe ser individualizado, pero suele incluir cambios en la alimentación, actividad física regular, control del peso y en algunos casos medicamentos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina.
Atender la resistencia a la insulina desde la ginecología es cuidar no solo la menstruación o la fertilidad, sino también la salud integral de la mujer a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos en Salud para Todos hablando acerca de la resistencia a la insulina desde una vista ginecológica con la doctora Ivette Lara Aguilar. Doctora, muchas preguntas. Perfecto. Un tema, Mire. un tema que interesa mucho Sí, y entonces dice, actualmente existen diferentes suplementos alimenticios como la berberina. ¿Funciona? ¿Y este podría ser un sustituto de la metformina? Sí. La metformina es uno de los medicamentos que se manda precisamente para el tema de la resistencia a la insulina. Ahora, la berberina es una planta que también se ha visto que puede mejorar, digamos, el tema de resistencia a la insulina. Sí, entonces viene en cápsulas y también se puede llegar a tomar. Normalmente hay pacientes que no toleran la metformina y entonces, pues una opción puede ser la berberina. Pero bueno, como siempre les recomendamos, todo esto es personalizado. O sea, ahorita preguntaron y se contesta en general. Lo importante es que acudan a su revisión, ¿verdad? Hay siempre traje a la medida para cada persona y entonces siempre vaya a los chequeos. Dice, la metformina, ¿hasta qué tiempo se puede tomar? Mis familiares me dicen que ya tengo mucho tiempo tomándola y me va a hacer daño a otros órganos. Ok. Lo ideal es darle al paciente como tal, digamos, un tiempo de 6 meses, ¿no? En estos cambios, digamos, sí, tomar la metformina, hacer los cambios de la alimentación, el ejercicio. Y sí, por supuesto que los medicamentos a largo plazo, pues no es lo más adecuado, ¿no? O sea, creo que a los 6 meses es importante hacer una evaluación, digamos, para poder ajustar dosis o para poderla retirar o para decir, perfecto, ya bajaste de peso, ya viste a tu nutriólogo, ya hiciste los cambios necesarios, ya no tienes algunos signos que tenías, por ejemplo, ¿no? Y entonces es ahí donde se pueden hacer el retiro del medicamento, ¿no? Pero bueno, en algunos otros casos, pues sí lo tienen que tomar, ¿no? Pero si el paciente nada más se toma su metformina, pero no hace todo lo demás, ¿no? Pues no va a haber cambios. No va a haber algún efecto. Es correcto. Así es. Dice, muchas mujeres tenemos ciclos irregulares desde hace años. ¿Eso puede estar relacionado con la resistencia a la insulina? Sí. Mira, la alimentación es bien importante. Por ejemplo, el pollo, sobre todo esos pollos que son de centro comercial, la leche. Son animales como tal que muchos de ellos están hormonados, precisamente para sacar una producción rápida, ¿no? A las vacas, pues por supuesto, les ponen hormonas para que tengan una producción mayor de leche, ¿no? Y esas hormonas, al final de cuentas, nosotras las estamos consumiendo. Y eso va a alterar precisamente también nuestra cuestión hormonal. Entonces, una recomendación es precisamente comer más orgánico, menos letras, ¿no? Y menos cosas de súper también, porque de una manera indirecta podemos estar afectándonos. Entonces, y eso es algo que podemos traerlo ya desde la adolescencia, ¿no? O sea, mi leche en la mañana y mi leche en la tarde o en la noche, ¿no? El pollo todos los días, ¿no? Y entonces eso es parte de todo un historial también de que no podamos bajar de peso o de que tengamos ciclos irregulares. Entonces, por eso es que es importante. El tema de la leche, bueno, también es importante, ¿no? La cuestión, estas leches que hay ahora bueno, han habido siempre, pero bueno, las de almendra, de soya, de coco, de arroz, ¿estas funcionan mejor? O sea, sí, realmente, por ejemplo, la almendra pues es rica en calcio, ¿no? Y uno puede elaborar estas propias leches, digamos. Leche de ajonjolí ahora está de moda. También, exactamente. Sí, yo siento que pueden ser mucho más, al ser orgánicas, digamos, pueden beneficiarlos más. Pues sí, nos evitamos todo lo químico, sí, los procesos pues de reducir conservadores. nuestro consumo también de lácteos, ¿no? O sea, no hacerlo en grandes cantidades ni tampoco tan frecuente en un día, ¿no? Realmente es eso, como moderado. Así es. Dice, doctora, si una mujer deja de menstruar o tiene periodos muy separados, ¿puede ser una señal de este problema? Sí, claro, sí. Okay. Normalmente hay que hacer estudios de laboratorio y poder ver dónde está
O sea, hay que hacer estudios de laboratorio, el ultrasonido, porque puede ser un quiste el que esté ocasionando que tenga claro. un problema de irregularidad, ¿no? Dice, ¿cuál es la manera correcta de tomar la metformina? En el sector salud, un doctor me dijo que partiera la pastilla de 500 miligramos y una mitad en la mañana en ayunas y la otra mitad antes de dormir. Pero otro doctor, de 850, pero otro doctor me dijo que no, que la tomara completa después de la comida y ahora, pues, ya no sé qué hacer. Ok, hay metformina que es de liberación prolongada, que se va a liberar poco a poco durante esas 24 horas. Hay metformina que no es de liberación prolongada, o sea, que te la tomas y luego ya las siguientes horas está haciendo su efecto. Hay quien fracciona la metformina de esa manera precisamente para ver la tolerancia con el paciente. ¿Por qué? Porque la metformina puede ocasionar un poco de distensión, hay quien le puede dar diarrea, hay quien le puede dar vómito, hay quien le puede dar un bajón de glucosa muy feo, por ejemplo. ¿La metformina? ¿No? La metformina, sí. Por eso es que hay quien dice, ok, empiézate con la mitad y mitad, ¿no? Y vamos viendo cómo la vas tolerando, ¿no? Entonces, dependerá de cada paciente, de su complexión, o sea, es como muy especializada, digamos, como el médico lo manda. Es lo que decíamos, Sí. es muy específico, porque tiene que ver no en general, sino la edad, los hábitos, Así es. Alguna condición que también tenga alguna relación. Sí, no voy a dar una de 850 a alguien, por ejemplo, que pesa 55 kilos, por ejemplo, ¿no? Claro. Ajá. Sí, entonces. Bien, dice, si me diagnosticaron ovario poliquístico, ¿es muy probable que también tenga resistencia a la insulina? Sí, van muy de la mano. Van muy de la mano. Normalmente sí hay que hacer los estudios para corroborarlo. Bien. Doctora, muchas mujeres tenemos acné en la edad adulta. ¿Eso puede tener que ver con este problema? También, o el acné puede tener como varios orígenes, también hasta puede ser por bacterias, digamos, en la piel. Entonces, normalmente también el dermatólogo va definiendo si incluso ese acné está relacionado a una cuestión hormonal. Y a veces con los dermatólogos vamos muy de la mano. O sea, a veces sí nos llegan a referir a la paciente porque está detectando que ese acné es una cuestión hormonal. Bueno, pues entonces ya atendemos. Última pregunta antes de irnos a la pausa, doctora. ¿El exceso de vello en la cara, abdomen o pecho también puede ser una señal hormonal relacionada? Sí, es correcto. Ya lo que habíamos hablado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy breve, no se vaya. Estamos en Salud para Todos. Los casos de diabetes aumentaron 23% en 2025. En comparación con el mismo periodo de 2024, el Estado reportó un incremento del 23% en los casos de diabetes durante la primera mitad de 2025. Solo por diabetes tipo 2 en mujeres, Puebla reportó 6.988 casos en medio año. Del desglose presentado en 2025, 6.988 casos correspondieron a diabetes tipo 2 en mujeres, la forma de diabetes más estrechamente vinculada con resistencia a la insulina. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las preguntas que llegan y agradecemos la participación de todo el público. Dice, doctora, ¿cómo se detecta este problema? ¿Qué estudios se necesitan? Bueno, normalmente se requiere hacer estudios generales, puede ser la química sanguínea, el índice OMA, o también se puede hacer el estudio de Quantose, precisamente para poder checar. Insulina sérica también, ¿no? Si está por arriba de 10, pues sí estamos hablando de que puede haber ahí un tema. Aquí preguntan, ¿un análisis de glucosa es suficiente o se requieren pruebas más específicas? Más específicas, sí. ¿Sí? Sí. O sea, si un paciente se va a hacer su prueba de azúcar mañana en la mañana, a veces pueden hacer una restricción de carbohidratos desde un día antes y su glucosa le va a salir normal. Ah, ¿no? ok.
Si yo pido una hemoglobina glucosilada, bueno, pues esa me va a decir cómo ha estado su azúcar 3 meses antes, en promedio. Y ahí se puede ver, ¿no?, si realmente ha tenido picos de glucosa por arriba de 100 en varias ocasiones, ¿no? Porque puede tener su glucosa normal, pero una hemoglobina glucosilada elevada. Entonces, claro, eso me indica que ella ha estado con azúcar elevada en varias ocasiones. ¿Qué tan importante es detectarla a tiempo para evitar problemas mayores? Sí, si es una paciente joven que a futuro buscará un embarazo, entre más pronto inicie un tratamiento y haga sus cambios de alimentación, ejercicio y todo, va a tener un muy buen pronóstico. A ver, pero entonces, dice, doctora, ¿la resistencia a la insulina tiene cura o es algo que se controla con el tiempo? No, sí, realmente puede revertirse. ¿Sí? Sí, claro. ¡Ay, qué bueno! O sea, sí, si realmente la paciente hace verdaderos cambios, por supuesto que se puede mejorar, vaya. Uh-huh. Dice, ¿qué tan importante es cambiar hábitos como alimentación, ejercicio y sueño? Sí, completamente, que es lo que decíamos. Es lo que mencionábamos, pero doctora, cuesta trabajo, pásenos un tip. Bueno, por ejemplo, en el tema del sueño, yo lo que normalmente recomiendo es no estimulantes después de las 5 de la tarde. No café, no refrescos de cola, chocolates. La otra es hacer como un ritual a la hora de dormir. O sea, que tu recámara sea como para que ya vas a descansar, ¿no? Evitar tener como la lucecita que de la pantalla o del celular o de que se está cargando ahí la computadora, porque esas pequeñas luces como tal ocasionan que uno no libere suficiente cantidad de melatonina. La otra es que se recomienda incluso hasta 40 minutos antes, 1 hora antes, no estar viendo el celular por la luz azul que emite. Es una luz, digamos, que el cerebro la capta como si fuera de día. Entonces eso a que se estimule. La otra es saber qué programas y qué cosas vemos antes de dormirnos. Si vemos noticias, mucha violencia, una serie donde hay demasiada violencia o mucha acción, nuestro cerebro se agita y nuestro cerebro también va a captar. O sea, el cerebro no sabe que eso es una televisión y que es una escena. Ajá, que es una cuestión ficticia. Ficticia. No, ¿verdad que se como afecta? Si fuera real, claro. Ay. Y entonces se incrementa el cortisol. Y entonces esas imágenes se van a nuestro cerebro y con esas imágenes nos vamos a ir a dormir, ¿no? Pero no, pues ¿cuál? A lo mejor ¿no? Dormimos, pero no descansamos, ¿no? Es correcto, sí, así es. ¿No? Y por dicen, no, sí, estoy a la vuelta y vuelta. Bueno, entonces, claro. Ahora, doctora, sobre todo esta cuestión de los dispositivos inteligentes con los jóvenes, las y los adolescentes. Sí, eso es un continuo. Incluso con luz apagada están con el y esos son malos hábitos, precisamente, que están pues adquiriendo y no es lo más adecuado, ¿no? Pues porque... Bien, ahora dice, muchas personas buscan dietas en internet. ¿Qué tan recomendable es tratarlas sin la supervisión médica? Ay, no, doctora, hay cada cosa en internet que... Sí, no, o sea, en realidad siempre vayan con el nutriólogo, con el médico que sea el indicado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa dieta va a estar diseñada de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus padecimientos, de acuerdo a por ejemplo, tus laboratorios, cómo estés. O sea, es como un traje a la medida, ¿no? El hecho de, es que voy a una dieta y voy a hacer estas restricciones y todo, o sea, no, o sea, puede ocasionar mucho más daño que beneficio. Oiga, doctora, insisto en la cuestión de las y los adolescentes porque como que sí, las generaciones más adultas, pues es otra mentalidad. Ellos todo lo consultan en el dispositivo y es lo que tiene la verdad. Entonces, si por eso es tan delicado todo lo que viene en internet, porque algunas cosas son ciertas, otras no. Pero ellos están enfocados en hacer esta dieta y te va a ayudar para esto, para el otro, sin saber que a lo mejor tienen alguna condición, una condición que no le permite hacer esa dieta, las keto que está de moda, etcétera, todas estas cosas que salen en el internet. Sí, es correcto. O sea, al final de cuentas eso cobra factura. O sea, no es lo más adecuado. Doctora, ¿qué errores son los más comunes que cometen las mujeres cuando intentan tratar este problema por su cuenta? Ok,
esa parte en donde de repente dicen, pues la dieta que me recomienda fulanita o que vi a la influencer que hace esto, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente caer en un error. Y la otra es que por cuenta propia digan, bueno, ok, voy a dejar de consumir esto y de repente consumen más cosas que a veces no son tan favorables, ¿no? Eso, ¿qué va a hacer? Pues que al final de cuentas puedan tener una restricción de nutrientes, ¿no? Y que empiecen a caer en un problema de desnutrición o deficiencia de algún complemento, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es el mayor error, el seguir los consejos que puedan ver en internet sin acudir a un profesional. Ahora, doctor, ¿la alimentación, ejercicio, control de peso pueden revertir esta condición? Sí. Sí, y el sueño. Ay, tenemos que tener una higiene del sueño. Sí, claro. Bien, ahora, también para todas las mujeres que nos están viendo, ¿no?, que están sospechando que pueden tener este padecimiento, ¿cuál sería su principal recomendación para detectarla y sobre todo pues tratarla a tiempo? Ok. Yo creo que lo que he visto es que como que más especialistas nos podemos estar empapando en este tema. Entonces, puede ser que vean a un ginecobstetra, puede ser que vean a un médico internista, puede ser que busquen un endocrinólogo, ¿no?, principalmente para poder hacer los estudios pertinentes y poder diagnosticarlo, ¿no? Así es. Ahora, doctor, el terrible estrés, ¿no? El estrés, ¿no? Y bueno, ya decíamos, la mala alimentación, sedentarismo, ¿van a influir en esta condición? Sí. Realmente requerimos tener como las herramientas para poder gestionar ese estrés, porque el estrés es inevitable, ¿no? Hay un euestrés, que es un estrés bueno, que es el que nos activa, es el que nos permite poder avanzar y crecer en la vida, y ese es muy bonito, ¿no? Pero está el distrés, que es el que nos enferma, y el mantener todo el tiempo ese nivel alto, digamos, de estrés, es el que nos va a llevar a enfermarnos. Entonces, tener estos espacios de recreación, y es como yo les digo, es como regar tu jardín, ¿no? O sea, ponte a meditar, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer algo que te guste, y realmente practicas una atención plena en eso que te está gustando, y eso hace que libere sustancias de bienestar en el cuerpo. Esa plenitud es la que estamos buscando. Y es un regulador de nuestra vida. Es lo que va detonando cosas positivas. Doctora Ivette Lara Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gaby. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente.